Bueno, hoy vamos a ver la novena unidad, que es adquisición y disposiciones de los bienes del Estado. Es una clase importante, hay muchas cosas que aprender. Y entonces vamos a empezar porque yo les solicité que tuvieran a la mano sus ensayos. Entonces, y empieza a hablar Claudia de su ensayo. Yo lo estaba revisando y está muy bien, Claudia. Gracias, Lita. Sí, con respecto, ¿verdad?, a la adquisición de bienes y permítame, Lita. Con respecto a la adquisición de bienes y disposiciones del Estado, yo pues definí lo que era adquisición para poder entenderte al principio y también las disposiciones. Se dice que la adquisición es cuando se hace un acto, ¿verdad?, por el cual se adquiere el dominio de una propiedad o alguna cosa en general, por lo que estábamos hablando de los bienes, en este caso serían bienes muebles e inmuebles que son propiedad del Estado. Y en base a la disposición es como una acción de disponer de ellos, ¿verdad? Entonces, en conjunto, pues ya sería que la adquisición y disposición es, como le decía antes, respecto a los bienes que tiene el Estado en sí, en su poder, ¿va?, de los cuales él puede adquirir y también él puede disponer hacia lo que son al servicio, ¿verdad?, comunitario. En este caso, por ejemplo, los bienes que dispone son, por ejemplo, una escuela que alguien, ¿verdad?, o sea, que él los pone a disposiciones de que todos los pueden usar, los centros de salud. Esos son bienes y son propiedades, ¿verdad?, del Estado, ¿verdad? Y es ellos los que ahí es como se da la adquisición cuando se adquiere el terreno para construir, ya sea un centro o una escuela, y la disposición es ya cuando él los dispone para todo el servicio comunitario. En cuanto a en cuanto a la de afectación y desafectación de los bienes del Estado, se dice que la afectación, pues esta se da cuando se da por medio de un acto administrativo, el cual se destina a un servicio público. O sea que, por ejemplo, el bien, o sea, es para el servicio público. En cambio, cuando es la desafectación, deja de ser, por ejemplo,
del órgano administrativo. Es por ello que se da la afectación y la desafectación. Esto pues lo podemos encontrar regulado en los artículos 124 y 121 y 154 del Código Civil. En cuanto a la licitación pública y privadas, la licitación sería, las licitaciones públicas son procesos administrativos autónomos de parte del organismo y en donde cualquier persona puede participar, ¿verdad? A través de la plataforma de Guatecompras del Estado. En este caso, los proveedores hacen sus propuestas y los que están interesados pues pueden informarse y adquirir de los productos que pues están a la disposición. En cuanto a la licitación privada, esta es como un llamado específico a participar a las personas, ¿verdad? Para que ellas pues puedan participar de lo que es la venta, ¿verdad? Pública, siempre por medio de la plataforma de Guatecompras. En cuanto a la cesión y donación de bienes del Estado, es un procedimiento que se refiere al trámite administrativo y de donaciones de bienes inmuebles que realizan los particulares. O sea, en este ejemplo sería una cesión y donación de bienes del Estado, sería, por ejemplo, alguien que en un terreno, o sea, va a donar un terreno, ¿verdad? En este caso, así como en nuestras comunidades, alguien que dona un terreno para el Estado para que puedan construir ya sea un hospital, un centro de salud, o algunos que lo donan para canchas, para estadios, así. En este caso es donde se da lo que es la donación de bienes para el Estado. En base a la compra directa, se dice que es, por ejemplo, cuando la persona misma, ¿verdad?, adquiere el producto directamente y no pasa por alguna persona o alguna otra institución, ¿verdad? Sino que definitivamente la misma persona es la que adquiere el bien. En cuanto a la subasta y el remate, en base a la subasta, pues es cuando se ofrece un producto, ¿verdad?, al mercado, y las personas por medio de una reunión ofrecen el producto que quieren vender, ¿verdad? Y en cuanto al remate, sería cuando de una vez se vende ya el producto. Por ejemplo, se hace la subasta, todos pues les proporcionan, ¿verdad?, el primer precio del inmueble, y ya de ahí pues alguien más pues da más, ofrece más hasta que adquiere el producto. Entonces el remate se da también cuando ya decide el que está el encargado de la subasta, pues decide darles el bien inmueble a quien más ofrece. Entonces ahí es donde se da el remate y la subasta. Ahí está. Gracias, Claudia. Gracias. Va usted, Claudia. Jocelyn. Jocelyn, ¿me escucha?
Buenas noches, licenciada. ¿A mí me habló? Sí. Hábleme de su ensayo. Muy bien, licenciada. Bueno, buenas noches, licenciada. Buenas noches. En primer lugar, pues tenemos lo que es la afectación y desafectación. Pues en la afectación, pues dice que se supone la incorporación de un bien al patrimonio, ya sea empresarial o al patrimonio profesional de un contribuyente. Desde su patrimonio personal, dicha incorporación no produce ninguna alteración o tampoco produce efectos fiscales, mientras el bien continúe formando parte de un patrimonio. Y pues en la desafectación, dice que la incorporación de bienes del activo fijo desde el patrimonio empresarial o un patrimonio particular no produce alteración a efectos fiscales mientras el bien continúe formando parte de un patrimonio que ya sea, este patrimonio puede ser empresarial o puede ser un patrimonio particular. Las licitaciones públicas o privadas. Pues las licitaciones públicas son todos aquellos procesos administrativos autónomos que forman parte del organismo de un comprador, donde cualquiera puede participar. En este caso, un bien o de un servicio. En esta una licitación pública, un claro ejemplo, pues es de autonomía, es la municipalidad. Licenciada, usted que ya estuvo en junta de licitación, pues sabe lo delicado que es esto, ¿verdad? De que la papelería esté en orden, que vaya completa y que también lleve las firmas correspondientes, porque luego de esto, si no está todo en orden o no está todo completo y no llevan las firmas que corresponden, pueden haber hallazgos, pueden haber sanciones. Y pues directamente muchos de esos hallazgos o sanciones no van a la municipalidad, sino que van directamente a las personas que forman parte de una junta, ya sea de licitación o de cotización. En las licitaciones privadas, estas se ejecutan tras un llamado específico a participar algunas empresas o personas. Eso sí, la invitación se extiende a un mínimo de 3 proveedores. En el arrendamiento, por medio del arrendamiento, un propietario cede la posesión de su bien, ya sea un bien mueble o ese también puede ser un bien inmueble, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, si yo estuviera rentando una casa, un apartamento o estuviera rentando un local, ¿verdad? Yo pago en efectivo por algo que estoy utilizando que es de otra persona. Y pues limita su derecho de propiedad y aunque sigue siendo el titular del bien arrendado, será el arrendatario quien use el mismo. Por eso jurídicamente se contempla esta operación entre los derechos reales. En el arrendamiento pues está el arrendador y está pues el arrendatario. Y pues tenemos el arrendamiento consensual, el arrendamiento bilateral,
el arrendamiento temporal y el arrendamiento oneroso. Muchas veces para los arrendamientos, antes no lo hacían demasiado como ahora, ¿verdad? Pero normalmente ahora la gente pues hace un contrato de arrendamiento. Muchas veces donde la persona, donde indica, ¿verdad? Muchas veces donde la persona que va a arrendar también se compromete a cuidar el bien mueble o el bien inmueble que está arrendando. También en muchas ocasiones acostumbran a que la persona que va a arrendar realiza, aparte de, por ejemplo, de la mensualidad de un apartamento, por ejemplo, realiza un depósito. Y esto es con la finalidad de cubrir ciertos gastos o daños que las personas vayan a realizar en los apartamentos, casas o locales que vayan a estar arrendando. En la cesión y donación de bienes de Estado. Este corresponde a la Dirección de Bienes del Estado, el analizar y opinar sobre la procedencia de solicitudes de donación de bienes inmuebles a favor del Estado, con el fin de que estos sean posteriormente adscritos a instituciones del Estado para el cumplimiento de las funciones. Las donaciones a través del Estado, estas se formalizan pues a través de una escritura pública, previo a la emisión de un acuerdo gubernativo que dispone la aceptación de la donación a favor del Estado. En la compra directa pues es la contratación que se efectúa en un solo acto, en una misma persona o por un precio hasta de 90,000 quetzales. Por otra parte, la compra directa o coste directo es el proceso mediante el cual se adquieren los materiales que se utilizan directamente en la producción de bienes o de servicios. En la subasta y remate, esta habilita el procedimiento de subasta o remate cuando de la contratación a realizar se derivan entradas o recursos para la administración y la misma tenga un objeto preciso, concreto y fácilmente determinable. La adjudicación se realizará al mejor postor, ¿verdad? Que esto, licenciada, no sé si me va a corregir o si estoy mal, pero la subasta y el remate también, por ejemplo, se dan las licitaciones cuando se reciben las ofertas de Guatecompras, ¿verdad? Que llegan las ofertas de los oferentes y se reciben las ofertas de los oferentes y se tiene que, espérame hija, ahorita voy papi, y se deben, o sea, se debe tomar en cuenta la oferencia de quien mejor oferte, ¿verdad? En la venta y permuta. Sí, pero eso es diferente, la venta y la permuta y la subasta no tienen nada que ver con la licitación. Ah, bueno, gracias licenciada. Va, está bien. Venta y permuta. La compraventa implica que una parte compra y la otra vende. Y generalmente se le intercambia un bien por dinero. En la permuta las partes intercambian bienes mutuamente. Por ejemplo, una parte entrega una casa, la otra un vehículo. En la permuta se da una cosa por otra. Así es. Va. ¿Se da Eso cuenta, sería que usted misma estuvo comentando la licitación, cuáles eran los pasos? Eso era lo que yo quería en el ensayo también. No solo, o sea, consultar autores, leyes, pero asimismo hacer su propio comentario, análisis, y especialmente usted que ha estado también fue parte de licitación. O sea, los ensayos son partes para que consultemos autores, leyes, pero que también hagamos nuestro propio criterio y análisis. ¿Está bien? muy bien, licenciada. Gracias. Jefferson. ¿Me escucha, Jefferson? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Hábleme de su ensayo. No lo he revisado, pero hoy o mañana ya los estoy calificando.
Muy bien. Comenzando con la afectación y desafectación. En primer lugar, la afectación de los bienes del Estado es un acto administrativo mediante el cual un bien se destina a un servicio público concreto a cargo de determinado órgano administrativo. Eh, los bienes de dominio público son susceptibles de desafectarse en virtud de la ley para convertirse en bienes que pasan a la categoría de bienes patrimoniales del Estado o bienes privados. Las licitaciones públicas y privadas. Para comenzar, las licitaciones son procesos de ventas. Se pueden vender un bien o un lote de bienes. En las licitaciones públicas están presentes todos los agentes jurídicos que lleguen a los requisitos marcados por la administración pública del país. Y por otro lado, las licitaciones privadas son un tipo de licitación donde los administradores llaman a determinadas empresas. No tiene carácter público y normalmente son compañías de alto prestigio. También las licitaciones privadas suelen ser casos de excepcionalidad, ya que suelen utilizarse para resolver contratos que no han finalizado sus trabajos. Asimismo, el arrendamiento, como está estipulado en el artículo 1880 de nuestro Código Civil, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes obliga a dar el uso y goce de una cosa por cierto tiempo. A otra que se obliga a pagar por ese uso y goce de un precio determinado. En conclusión, podemos decir que el arrendamiento es el contrato por el que una de las partes cede a la otra el uso temporal de una cosa, ya sea mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero. Y la cesión y donación de bienes del Estado. Las donaciones a favor del Estado se formalizan a través de una escritura pública, previo a la emisión de un acuerdo gubernativo que dispone la aceptación de la donación a favor del Estado. En el artículo 1417 del Código Civil se establece que la cesión de bienes extrajudicial es contractual y la judicial es un beneficio que se concede al deudor de buena fe que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspendirlas. Ahora la compra directa, según el manual de contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios de la Comisión Presidencial. La compra directa es la contratación que se efectúa en un solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta 90,000 quetzales. Este precio ya incluye el IVA. Se realiza bajo la responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior de la entidad interesada, tomando en cuenta el precio, subasta y remate. La subasta y remate es una venta organizada basada en la competencia directa, que por lo general es pública. Es decir, aquel comprador que pague la mayor cantidad de dinero de bienes a cambio del producto. El bien subastado se adjudica al postor que más dinero haya ofrecido por él. Y por último, la venta y permuta. Según el artículo 1852 del Código Civil de Guatemala, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante, es vendedor de la cosa que da y comprador de que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de otra. Asimismo, en el artículo 1790 de la ley antes mencionada, se estipula que por contrato de compraventa el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. A todo esto podemos concluir que la compraventa implica que una parte compra y la otra vende, y generalmente lo intercambia un bien por dinero.
Y en la permuta, en caso diferente, las partes intercambian bienes mutuamente. Por ejemplo, una parte entrega una casa y la otra un vehículo. Y en la permuta se da una cosa por otra. Solo eso sería, licenciado. Está bien. Nancy. Afectación. La afectación de los bienes del Estado es un acto administrativo, el cual un bien se destina al servicio público concreto a cargo de determinado órgano administrativo. La Dirección de Bienes del Estado es dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, responsable de mantener un registro consolidado, moderno y seguro y eficiente del patrimonio del Estado. Mientras que la desafectación podemos entenderla como el contrario de la afectación, ya que los bienes se desafectan al dejar de ser de utilidad del órgano administrativo. Los bienes públicos en situación jurídica por la que un bien público deja de pertenecer al dominio público. En el caso, el bien se convierte, salvo al supuesto de desafectación por causas naturales, en bien patrimonial o de la administración podrá enajenarlo. Las licitaciones públicas y privadas. Las licitaciones públicas es un procedimiento administrativo formal y competitivo empleado por el Estado para la adquisición de suministros, ejecución de obras y prestación de servicios que celebran los organismos y entidades del sector público, abierto al público interesado, mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas y se adjudica al que ofrezca la propuesta más ventajosa. Licitación privada. Se define la licitación privada como la invitación o petición de oferta que directamente hacen las dependencias del órgano y entidades del Estado, al cual la legislación contractual guatemalteca denomina régimen de cotizaciones. A diferencia de la licitación privada, la licitación pública tiene la finalidad de seleccionar un público a la mejor oferta para celebrar un contrato efectuado en forma general a donde pueden concurrir los interesados, y ampliando que en base al principio de publicidad también pueden concurrir en el mismo evento los particulares y los medios de comunicación, y si así lo desean, una diferencia esencial entre ambas licitaciones en el monto. Cesión y donación de bienes del Estado. Cesión del Estado. Se da por medio de realizar gestiones administrativas por medio de la cual el Estado transfiere el dominio de inmuebles de su propiedad a entidades descentralizadas y autónomas, quedando establecido el fin para el cual son cedidos. Se inicia con conocimiento, posteriormente pasa al traslado de expedientes y finaliza y archiva el expediente. Donación de bienes del Estado. Es el acto a través del cual un particular transfiere la propiedad de un bien inmueble a favor del Estado, sin contraprestación y con la finalidad de que sea utilizado para el beneficio social, como por ejemplo hospitales, escuelas, centros de salud, comisarías. Esto inicia donde se da el conocimiento, se traslada el expediente y finaliza con acta de entrega. Las donaciones del Estado a favor se formalizan a través de escritura pública, previo a la emisión de un acuerdo gubernativo que dispone la aceptación de la donación a favor del Estado. Este es aprobado por la autoridad superior de este ministerio en cumplimiento a su función y del presidente de la República de Guatemala. La compra directa. La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros y obras de servicio a través de una oferta electrónica en el sistema de Guatecompras, prescindiendo de los procedimientos de licitaciones o cotizaciones, cuando la adquisición sea por montos mayores de 10,000 quetzales y que no supere los 90,000 quetzales, entre la publicación del concurso de Guatecompras y la recepción de ofertas deberá mediar un plazo no menor
de un día hábil. Para la adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definen previamente en la oferta electrónica. Cuando corresponda, esta modalidad de compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición. La oferta electrónica se publicará en Guatecompras y debe concluir como mínimo el detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria, el nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la adquisición se publicará en Guatecompras como mínimo. Subasta y remate. En venta organizada basada en la competencia directa y generalmente pública, donde el comprador que pague la mayor cantidad de dinero o bienes o cambio de producto, el bien subastado se adjunta al postor que más dinero haya ofrecido por él, aunque si la subasta es en sobre cerrado, el bien se adjudica a la mejor oferta sin posibilidad de mejorar una vez conocida. En nuestra legislación está establecido en el Acuerdo Ministerial 402-25.018. Venta y permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. En pocas palabras, el contrato de intercambio en el que los contratantes se entregan sus bienes y no dinero. ¿Cuál es la diferencia entre compraventa y permuta? El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consiste en parte de dinero y en otra cosa, se entenderá con permuta si la cosa vale más dinero y la venta en el caso contrario. Solamente, licencia. Madeline. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Madeline. Bueno, para empezar, yo recordaba que sí había agregado lo de la afectación y desafectación, licenciada, pero ya cuando ya lo había subido me di cuenta que no. Pero lo que yo entendí de eso es de que la desafectación es cuando los bienes ya no pertenecen al dominio público. Y, o sea, de una forma general es eso, ¿verdad? Y la afectación, pues es lo contrario de la desafectación, que es cuando sí pertenece todavía al sector público y ellos son los que tienen ese dominio para darle el uso que ellos consideren necesario. En cuanto a la adquisición y disposición de los bienes, pues acá se da lo que es la enajenación y la transferencia de los bienes inmuebles, muebles o los materiales que son propiedad del Estado. Esto lo encontramos regulado en los artículos 89 al 98 de la Ley de Contrataciones del Estado. Pues en un principio la administración pública puede enajenar y disponer de estos bienes, al igual que un particular, ¿verdad? Es decir, de que cada sector, ya sea público o privado, puede disponer de estos bienes, pero debe cumplir con ciertas condiciones para que puedan ser accesibles y cumplir con las funciones que se le designe, buscando principalmente el bienestar del Estado. En cuanto a las licitaciones públicas y privadas, pues la licitación es el procedimiento administrativo por medio del cual la administración selecciona a sus proveedores y contratistas para obras o servicios y finalmente pues enajenar los bienes. La licitación es uno de los procedimientos en los cuales se determina por contratos y su finalidad es determinar que la persona que ofrece a la administración condiciones más ventajosas, o sea, siempre eligen lo que más les conviene
para alcanzar la finalidad buscada, y este se basa en dos principios para adquirir estos bienes. También se dice que la licitación es un procedimiento para la preparación de la voluntad contractual. Como sabemos, para hacer contratos se debe tener la voluntad de ambas partes para que se pueda ejecutar ese contrato. También uno de los objetos principales es que al seleccionar al contratante debe pasar por una fase preliminar de la manifestación de la voluntad del licitante para seleccionar por vía de este medio técnico idóneo la mejor oferta. Eso sucede en el sector o en la licitación pública. En la licitación privada, lo principal es de que tenga especial capacidad o competencia, y esta pues debe ser conocida para que pueda superar un límite determinado en cuanto a los contratos, ¿verdad? Que es un monto específico el que tienen establecido para poder ejecutar este contrato. La cesión y donación de bienes del Estado, esto pues corresponde a la Dirección de Bienes del Estado, el analizar y opinar sobre la procedencia de solicitudes de donaciones de bienes, inmuebles, propiedades de particulares a favor del Estado, con el fin de que estos sean posteriormente destinados a un ministerio para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, si al Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, ¿verdad? Le donan un bien para que ahí instalen sus oficinas. Entonces, esto debe estar debidamente establecido en los reglamentos y debe tener conocimiento el Estado, ¿verdad? Para que puedan darle el fin o pueden dar cumplimiento a las funciones por las cuales se ha dado esta donación. Las donaciones y las cesiones pues son contratos que han sido de beneficio a la sociedad guatemalteca. Sin embargo, pues hay situaciones en las que no se le da el uso al cual se ha destinado principalmente, ¿verdad? Sino que pues ya intervienen otros factores los cuales impiden que estos bienes cumplan con el uso correcto al cual han sido destinados. También el arrendamiento, que esto, yo estaba leyendo, licenciada, que hay una nueva ley que se define como leasing, que ahí es donde se establece lo que es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota para un plazo determinado. En realidad yo no conocía de esta ley. Y pues me pareció muy interesante porque aquí en esta ley se define claramente, creo que todos normalmente sabemos de que el arrendamiento se estipula en el Código Civil, ¿verdad? Pero en este caso yo estaba leyendo de que esta ley lo que pretende es regular las obligaciones que tiene el arrendador y el arrendatario, o sea, ya es una ley más específica y tiene varios términos y lo que más me llamó la atención y lo agregué en mi ensayo fue de que el contrato leasing es donde el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta cuota para un plazo determinado. Y el término leasing, o bueno, se lo voy a leer literal, es léase, significa arrendamiento. En este pues se dan el proveedor, que es una persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que transfiere al arrendador la propiedad del bien contrato de leasing. Por ejemplo, las concesionarias de vehículos, desarrolladores inmobiliarios, proveedores de maquinarias, equipo de cómputo y bienes que puedan ser objeto de leasing, o sea, de arrendamiento.
Las rentas, que es la prestación que el arrendatario de un contrato de leasing se obliga a pagar al arrendador por el uso o goce de los bienes objeto de arrendamiento por el plazo del contrato. Algo también de que me llamó mucho la atención en cuanto a esta ley es de que aquí ya es regula de que, por ejemplo, si al cumplir el plazo de ese contrato, el Estado puede decidir si compra ese bien o si lo sigue arrendando, ¿verdad? Entonces ya, en realidad, pues el Estado siempre va buscando su propio beneficio, ¿verdad? O el bien común, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero pues esto en una forma general, de esto se trata esta ley o este contrato leasing, ¿verdad? De que los bienes se puedan adquirir al cumplir el plazo, perdón, se pueda adquirir por medio de una compra, por medio de un contrato de compra. También está lo que es la compra directa, que es el proceso mediante el cual se adquieren los materiales que se utilizan directamente en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, el propietario de un restaurante tiene artículos como especias, carne cruda, verduras, etcétera, que se encuentran bajo la compra directa. En el caso del Estado, acude a los oferentes con mayores capacidades distributivas, pues de ellos se derivan las ofertas de objetos o artículos necesarios para las entidades estatales. La subasta, que son aquellas en las que se quiere vender un único bien entre un número elevado de compradores. Por ejemplo, los remates judiciales mediante un martillero. En este caso, el objeto de la subasta es que el vendedor obtenga el precio más alto posible por su venta. El remate, que en un término general se puede decir que es terminar, acabar o concluir una obra. Y esto, pues, el fin principal es de que por ser la superior en un precio, en una venta o un arriendo de cosas, obras o servicios sacados a pública subasta, esto se obtiene por el mejor postor. La subasta, pues, es un acto en el cual se ofrecen cosas o derechos a quien mejores condiciones económicas ofrece para ellos. Es decir, de que en el remate, lo principal que busca es de que el Estado les pague de una mejor manera, ¿verdad? O sea, que les ofrezcan, mientras más cantidad les ofrezcan, pues más ofertas van a presentar ellos. Y pues principalmente se puede decir de que todos estos métodos para realizar las licitaciones o para obtener los bienes, muebles o inmuebles, el Estado pues hace ocupa diferentes métodos para obtener a un mejor precio todos los productos que ellos necesitan durante un periodo determinado, ¿verdad? Solamente, licenciada. Ahí está bien. Siento yo que está bien sus ensayos, lo que participaron, solo que vamos a ir complementando algunas cosas entre afectación y desafectación. Está muy bien. Que la afectación se va a utilizar un bien para servicio público, como decía Claudio, un centro de salud, un centro de convergencia. La desafectación es que ya el bien, como cumplió con su fase, con su depreciación y amortización, y pasa a ser patrimonio del Estado. Era del dominio, era afectado porque era utilizado, pero ustedes también saben que todo bien inmueble pues sufre también un desgaste. Entonces este pasa a ser patrimonio del Estado y no es que ya no, o sea, siempre afectación y afectación son parte del Estado, son parte de adquisiciones de bienes del Estado. Uno, que la utilizan para dominio público, uso de dominio público para las comunidades, para satisfacer necesidades, pero así bien, ese bien inmueble puede tener su desgaste igual que un vehículo, entonces pasa a formar parte del patrimonio del Estado o parte del inventario del patrimonio del Estado, que a la vez este también se puede subastar, permutar, comprar, son bienes del Estado.
Yo estoy de acuerdo con ustedes que el arrendamiento es parte también del Código Civil, pero también el arrendamiento es parte de los bienes del Estado. ¿Por qué? Porque a veces no hay, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos no tiene, por ejemplo, aquí en el municipio, un bien inmueble que pertenezca al Estado. Entonces, ¿qué hacen? Arrendan, tienen un arrendamiento, pero para ese arrendamiento tienen que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, porque esta ley es la que se encarga de arrendamientos, compras directas, licitaciones, la Ley de Contrataciones del Estado. Igual, para la compra directa ha habido una reforma que fue ahorita por la pandemia. En el 2020 se hizo una reforma, la cual yo estoy de acuerdo que pues no la incluyeron, pero porque cuesta que ustedes estén informados de las reformas que se hacen, pero la Ley de Contrataciones del Estado, se hacen varias reformas cada poco, inclusive en cuanto a las bases de licitación, en cuanto a los miembros de la Junta de Licitación y Cotización, se hacen varias reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí agregué yo que también hay adscripciones y que Cabanellas la describe como el derecho civil o administrativo que se encuentra regulado, definida dicha figura, pero sí está definida en el derecho consuetudinario como una institución o forma de operar que reiteradamente está utilizada en el Estado de Guatemala para delimitar el área y definir el destino específico que debe darse a determinados bienes. Esta inscripción la vamos a ver porque es cómo se puede inscribir un bien inmueble que forma parte de los bienes del Estado, cómo adquieren, ya sea con donación de un particular para que se haga determinada construcción en beneficio de una comunidad. El arrendamiento está en el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. Se encuentra regulado lo relativo al arrendamiento dentro del artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. Se establece en el mismo que no será obligatorio la licitación, pero se ajustará a la cotización o al procedimiento determinado de la ley o su reglamento. O sea, para arrendar no se va a pedir la licitación, pero sí se va a ajustar algunos requerimientos de cotización. El arrendamiento con o sin opción de compra de inmueble, maquinaria y equipo dentro o fuera del territorio nacional, conforme al procedimiento determinado en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. El arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo podrá efectuarse siempre que el organismo, dependencia o entidad interesada carece de ellas y los tuviere en cantidad insuficiente. Para el efecto, la dependencia o unidad interesada deberá verificar la necesidad y conveniencia de la contratación a precios razonables en relación a los existentes en el mercado, y con esto se le presenta a la autoridad administrativa superior si lo considera procedente para la realización del contrato respectivo, sin perjuicio de poder aplicar el procedimiento de la cotización a criterios de la autoridad. El ejemplo que les decía, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ver en los 340 municipios, como no tiene un lugar o un bien inmueble que pertenezca al Estado, entonces ellos se encargan de hacer el arrendamiento para que pueda funcionar el registro de ciudadanos. Es algo indispensable, necesario, porque cada vez que haya elecciones, pues la gente se tiene que ir a empadronar, y no solo cada vez que haya elecciones, porque es obligación de los mayores de 18 años que al momento de ir y sacar su DPI, su otra obligación es al momento de irse a empadronar, no esperar que vengan las elecciones y poderse empadronar. Entonces, ese es un bien inmueble el cual es sujeto de arrendamiento por parte del Estado, o sea, por el tribunal. La entidad es descentralizada, es el Tribunal Supremo Electoral. Los arrendamientos se dan en las entidades autónomas descentralizadas y partes del Estado, todas las instituciones que no tengan cómo poder
realizar sus actividades y que sean necesarios que el Estado o las dependencias descentralizadas y autónomas soliciten o necesiten arrendar dichos bienes inmuebles. Por ejemplo, aquí también está la Fiscalía del Ministerio Público, está arrendando porque era necesario que en cada municipio hubiera una fiscalía. No tiene establecimientos el Ministerio Público, entonces se da a que se venga y se arriende ese bien inmueble. Dice que los arrendamientos se sujetarán a modalidad de cotización. Las bases de cotización, especificaciones técnicas deberán requerir como mínimo valor de compra del bien a arrendar, cuánto cuesta el bien, valor total del contrato, cuánto, sumatorio de las cuotas, cuánto van a pagar mensualmente sobre el bien que se está arrendando, igual cuánto se podría en caso de que viniera la dependencia o entidad poderlo comprar, valor mensual de las rentas o cuotas, causales de resolución del contrato, cómo se va a definir, qué causas, cómo se va a estructurar el contrato del arrendamiento. En caso hubiere opción de compra, esta no podrá en ningún caso ser mayor al valor de una cuota mensual. Detalle de la integración de la cuota o renta, especificando cargos por uso o goce, mantenimiento, seguros, costos implícitos u otros cargos cuando hubiere. Todo eso va a ir implícito en el arrendamiento, seguros y mantenimientos. ¿Por qué? Porque viene aquí en la Fiscalía del Ministerio Público, hay un incendio, se queman los aparatos o se deteriora parte del bien inmueble, tienen que tener un seguro que cubra esa cantidad que puedan gastarse por reconstruir el bien inmueble porque es de una persona particular y además, aunque fuera patrimonio del Estado o bienes del Estado, también tendrían que tener un seguro para poder cubrir los gastos que se pudieran realizar, los seguros y garantías necesarias. En todos los contratos de arrendamiento se incluirá la obligación de realizar inspecciones físicas del bien como mínimo una vez al año. Las inspecciones serán realizadas por el arrendatario por medio de un delegado. Estas inspecciones contendrán como mínimo un reporte general del estado y funcionamiento de los bienes arrendados, así como el cumplimiento del programa de mantenimiento. Las inspecciones se acompañará la documentación necesaria para comprobar la veracidad del reporte, tales como fotografías y videograbaciones, entre otros. Cuando se ejerza la opción a compra, se deberá solicitar la garantía establecida en el artículo 67 de esta ley. ¿Cuál ley? La Ley de Contrataciones del Estado. Cesión y donaciones de los bienes del Estado. Corresponde a la Dirección de Bienes del Estado el analizar y opinar sobre la procedencia de solicitudes de donación de bienes inmuebles, propiedad de particulares a favor del Estado, con el fin de que estos sean posteriormente designados a un ministerio para el cumplimiento de sus funciones. La Dirección de Bienes del Estado está dentro del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí funciona dicha Dirección de Bienes del Estado y es como aquí dice, cuando un particular va a donar parte de su propiedad para hacer un centro de salud. Entonces, el que tiene que realizar todos los procedimientos es el Ministerio de Salud. Igual cuando se va a donar para una aula, los procedimientos los tiene que hacer el Ministerio de Educación. Entonces, aquí se va a ver la cesión y donación de bienes del Estado que un particular le hace al Estado. Departamento de Gestión y Legalización. Este departamento está dentro de la Dirección de Bienes del Estado. Es el órgano responsable de gestionar los procesos de análisis y opinión sobre la procedencia de usufructos, adscripciones, permutas, servidumbres, donaciones, titulaciones supletorias de bienes inmuebles que constituyen a favorecer el patrimonio del Estado, incluyendo entidades descentralizadas y autónomas y coordinar con las entidades respectivas los procesos de herencias vacantes.
Adscripción de bienes inmuebles. Es un acto administrativo que consiste en asignar a determinado ministerio u otra dependencia del Estado un inmueble para su uso y con ello cumpla con los fines propios de su naturaleza. Es importante indicar que las solicitudes sobre la legalización de inmuebles a través de la adscripción se realiza con base en el análisis efectuado sobre el destino que se le dará al inmueble, su importancia y el beneficio que se obtendrá en el servicio que las instituciones presten por medio de los mismos. Por ejemplo, si en una aldea se va a donar al Ministerio de Salud para hacer un centro de convergencia, entonces se tiene que venir a hacer la inspección que va a beneficiar para que ahí en la comunidad se presten los servicios de salud. Igual tendrían que hacer la inspección cuando vaya a construirse una o dos aulas en una aldea para darle el beneficio a los niños para prestarles la educación. Dicho acto se formaliza por medio de un acuerdo gubernativo, el cual debe de contar con la aprobación de la autoridad superior de este ministerio en función de su cargo y del presidente de la República. Trámites para la adscripción y trámites de donación. Para conocer una solicitud de adscripción por parte de la Dirección de Bienes del Estado, es necesario que la institución interesada conforme el expediente administrativo respectivo, el cual debe de contener requisitos, solicitud dirigida a la Dirección de Bienes del Estado por parte de la institución interesada, dentro del cual debe de indicarse el destino que se le dará al inmueble. 2. Indicar cuál es la ubicación exacta del inmueble susceptible de adscripción, número de finca, folio y libro, si fuera del Registro General de la Propiedad. Además, cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial número 216-2012 de fecha 13 de noviembre del 2012. Procedimiento de la adscripción. Se recibe y conoce el expediente para el análisis y trámite respectivo. Se traslada el expediente al Departamento de Registro de Investigación del Patrimonio del Estado para los estudios catastrales respectivos, así como la información de soporte necesario para su trámite. Se traslada al Departamento de Gestión y Legalización para el análisis correspondiente del expediente. Si procede, se emite opinión técnica, se elabora el proyecto de acuerdo gubernativo y exposición de motivos, se traslada el expediente a la Dirección de Asesoría Jurídica para emisión, dictamen jurídico y visto bueno de la Procuraduría General de la Nación. Si ustedes se dan cuenta, no solo es de que se vaya a donar el bien inmueble, el particular lo está donando. Hay trámites que se tienen que hacer a través de la Dirección General de Bienes del Estado. Entonces, todos estos son los requisitos que tiene que hacer el ministerio. Inclusive está la Procuraduría General de la Nación porque es representante del Estado, el cual también tiene que dar su visto bueno, su dictamen favorable para llenar y terminar con los requisitos. 6. Se imprime el proyecto del acuerdo gubernativo y exposición de motivos en papel especial, sello de agua para trasladarlo a la Secretaría General del Ministerio de Finanzas Públicas para su revisión, obtener los referendos respectivos del despacho ministerial y ministros que correspondan. Se elabora un acuerdo con exposición de motivos. Se traslada el expediente a Secretaría General de la Presidencia para análisis y firma del acuerdo gubernativo por parte del señor presidente de la República. Se traslada el expediente a la Secretaría General del Ministerio de Finanzas Públicas para la publicación del acuerdo gubernativo en el Diario de Centroamérica y posteriormente lo remiten a esta dirección para continuar con el trámite respectivo. El Ministerio de Salud va a emitir el acuerdo, va a exponer sus motivos, se traslada al presidente, quien lo tiene que firmar. Luego que lo firme el acuerdo, se tiene que publicar en el diario oficial. Se fracciona el acta de entrega a la entidad correspondiente y posteriormente se traslada al Departamento de Registro e Investigación del Patrimonio del Estado y Dirección de Contabilidad del Estado para que se hagan las anotaciones respectivas y se proceda al archivo del mismo. Donaciones de bien inmueble a favor del Estado por un particular.
Corresponde a la Dirección de Bienes del Estado el analizar y opinar sobre la procedencia, solicitud de donación de bienes inmuebles a favor del Estado, con el fin de que estos sean posteriormente adscritos a institución del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Las donaciones a favor del Estado se formalizan a través de escritura pública previo a la emisión de un acuerdo gubernativo que dispone la aceptación de la donación a favor del Estado. Este es aprobado por la autoridad superior del ministerio en cumplimiento a su función y del presidente. Pero todo esto se hace a través de los requisitos que yo ya les leí, y así se tiene que hacer para adjuntar dicha donación a favor del Estado, que el particular lo haga. Y además también se puede hacer a través de escritura pública, donde el particular le esté donando al Estado el bien inmueble, sujeto a los demás requisitos que ya están establecidos. Trámites para la donación de bienes inmuebles a favor del Estado. Para conocer una solicitud de donación de un bien inmueble a favor del Estado y se conforme al expediente respectivo, la institución interesada debe cumplir con los siguientes requisitos. Solicitud dirigida a bienes del Estado para que se inicie el trámite de legalización, aceptación de la donación, dentro del cual se le explique el destino. Adjuntar el testimonio duplicado de la escritura pública correspondiente o certificación del punto de acta según corresponde, donde deberá considerarse lo siguiente. En la municipalidad se hace la escritura de donación del bien inmueble y además se hace un punto de acta donde el consejo municipal y el alcalde están aceptando dicha donación. Y además de esto debe de contener estos requisitos. Indicar si la misma se refiere a la totalidad de la finca o una fracción de terreno. Indicar cuál es la ubicación exacta del inmueble. Consignar el número de finca, folio y libre si se refiere a una fracción de terreno o de un inmueble carente de registro. Se deberá transcribir el plano de conformidad con las medidas y colindancias consignadas en el mismo, el cual deberá ser autorizado por profesional competente y en caso el inmueble se encuentre en una zona declarada en proceso catastral, el plano será autorizado por profesional agrimensor competente y aprobado por el Registro de Información Catastral de Guatemala. Deberá asignarle un valor estimado a la donación. Certificación reciente de la finca extendida por el registro de la propiedad correspondiente. Si el inmueble careciere de registro, la entidad donante deberá acreditar el derecho que le asiste sobre el mismo, así como incorporar el pronunciamiento de la municipalidad donde se ubica el inmueble, quien a la vez deberá notificar a los colindantes de conformidad con lo establecido en el decreto ley número 141-85, jefe del Estado. Base legal para esto. Artículo 28, 194, literal C de la Constitución Política de la República. Artículo 27 y 35, literal I, J y M, respectivamente, del decreto número 114-97 del Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo, artículo 1855 al 1879 del decreto ley número 106 del Código Civil, artículo 1 y 2 del decreto ley número 141-85, jefe del Estado, artículo 59, numeral 10 y 63 del acuerdo gubernativo 112-2018, reglamento orgánico del Ministerio de Finanzas Públicas. Esa es la base legal para la cesión y donación de bienes inmuebles a favor del Estado. Artículo 43 de las contrataciones del Estado. Ahí se regula la compra directa. La compra directa también la realizan instituciones descentralizadas, autónomas, parte del Estado. Aquí la municipalidad. La municipalidad se hace una compra directa de baja cuantía, la cual antes era de 10,000 quetzales. No había necesidad de hacer la publicación en Guatecompras. Según el artículo 43 está que la cuantía de la compra directa es de 25,000. O sea, para la municipalidad puede hacer cualquier tipo de compra material, mobiliario, hasta 25,000 quetzales compra directa, la cual la tiene que hacer y publicar en Guatecompras.
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema de Guatecompras, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización. Eso no, licitación es para otro monto, tanto de licitación como cotización. Cuando la adquisición sea por mayores a 10,000 y que no supere los 90,000. Antes esa era la cuantía, 10,000 y que no supere los 90,000. La municipalidad podría comprar hasta 10,000. Entre la publicación del concurso de Guatecompras y la recepción de ofertas deberá mediar un plazo no menor a un día hábil. Para la adjudicación deberá tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definen previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de compra se realiza bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición. Aquí la municipalidad hace su oferta, la sube a Guatecompras y ahí mismo se asignan las empresas que quieran dar el producto, donde se examina, dice, calidad, precio, sobre lo que se está ofertando. La modalidad de compra de baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros y obras, servicios, exceptúan de los requerimientos de los procesos competitivos de las demás modalidades de adquisición públicas contenidas en la presente ley, cuando la adquisición sea por un monto hasta de 10,000 quetzales. La compra de baja cuantía se realiza bajo la responsabilidad de quien la autorice, era lo que yo les decía. O sea, se llega a 10,000, no hay necesidad de publicarla en Guatecompras, pero si se pasa de 25,000, hay que hacer la oferta o la compra en Guatecompras. Pero vean el decreto 3-2021, que se introducen reformas a la ley de contrataciones del Estado, decreto 57-92. Los diputados, consistente en promover cambios integrales al sistema de adquisiciones, llevaron a cabo la aprobación de la reforma de la ley, que se traduce en aumento de los valores máximos para la adquisición de bienes y servicios. Que les quede claro. De baja cuantía, 10,000. Se pueden comprar muebles, útiles hasta 10,000 sin hacer la oferta en Guatecompras. Yo puedo ir a la librería y comprar hasta 10,000 en útiles de oficina. Puedo ir a la agencia Guay y comprar sillas, escritorios hasta 10,000. Pero si se pasaba de 25,000, yo sí tenía que hacer la oferta y todos los requisitos establecidos en la ley de contrataciones del Estado, de acuerdo a Guatecompras, subir el sistema para que los oferentes propusieran y ver a quién se le iba a asignar la compra directa que estábamos necesitando maquinaria. Pero aquí nuestros queridos diputados, por la pandemia, le dieron a la modalidad de la baja cuantía que fuera de 25,000 a 100,000. ¿Qué pasa? Podían comprar a montones sin necesidad de cumplir los requisitos de Guatecompras. Podían robarse lo que ellos querían porque ya no era de 10,000, sino que lo aumentaron de 25,000 a 100,000. Yo podía ir a comprar lo que a mí se me diera la gana sin las municipalidades, el Ministerio de Salud, podía comprar lo que quisiera porque la cuantía ya no era de 10,000, sino que de 25,000 y podía llegar hasta un máximo de 100,000 quetzales sin cumplir con los requisitos que exigía Guatecompras. En la modalidad de compras directas, monto se eleva hasta 200,000, antes no mayores de 90,000. Miren, hasta lo elevaron hasta 200,000. Asimismo, antes de la reforma, de la cotización se utilizaba para compras hasta 900,000 y las licitaciones se utilizaban en adquisiciones que superan dicho límite máximo. Con las reformas, las cotizaciones serán por más de 2 millones y la licitación cuando la adquisición sea superior a dicho monto. Estos cambios contribuyen, por ejemplo, ante una emergencia que afecte de forma directa el bienestar de la población. Un caso cercano sería la actual pandemia y la agilización para adquirir insumos como mascarillas, guantes, desinfectantes y otros que son de vital importancia.
supuestamente elevaron y reformaron la compra directa con la baja cuantía para comprar esto. Pero eso es mentira, patojos. Ellos lo hicieron para poder robarse todo el dinero que podían porque no iban a necesitar de muchos requisitos por la baja cuantía que le habían aumentado a más de 25,000 quetzales. O sea, ahorita está el monto de 25,000 hasta 100,000, inclusive hasta 200,000. Y lo hicieron por la pandemia, porque cómo costaba ir a comprar las mascarillas, los guantes, desinfectantes. Entonces, por eso hicieron la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué es la Ley de Contrataciones del Estado? En la República de Guatemala existía la necesidad de una ley que regulara la pronta ejecución de obras y adquisiciones de bienes, servicios y suministros requeridos por los diferentes organismos y entidades del Estado, en la cual se detalla lo concerniente a las contrataciones administrativas que permiten el desarrollo de la administración pública, para lo cual el Congreso de la República de Guatemala emitió el decreto número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. O sea que para eso está esta ley, para la adquisición de bienes, servicios y suministros requeridos por el Estado. O sea, la ley se hizo para regular esas compras, para que hubiera un procedimiento cómo hacer las compras. Antes de Guatecompras era fácil, porque se podía ir a comprar a cualquier empresa, a cualquier entidad, media vez diera factura, no había necesidad de muchos requisitos que se establecieron, pero fueron reformando la Ley de Contrataciones del Estado por los mismos desfalcos, patojos, por la misma corrupción que existía, entonces la fueron reformando. ¿Qué hicieron? Hicieron el sistema de Guatecompras, que todo lo que queramos comprar se tiene que subir a este sistema electrónico para que cualquier empresa pueda ofertar y pueda asignarse o ver cuál es la mejor cotización o licitación en las ofertas para poder adjudicarle, ya sea una obra o bien adjudicarle que nos vendan los productos que necesitemos. Con el texto de dicha ley se regula las entidades obligadas al procedimiento, los órganos competentes, el procedimiento de licitación y cotización pública, compras directas, sus excepciones, los distintos contratos que se pueden suscribir. En cuanto a las entidades que están obligadas a regular a través del proceso de licitación o cotización pública sus compras, ventas y la contratación de suministros, obras y servicios, son los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades, las empresas públicas estatales o municipales, salvo los que se establezcan en convenios y tratados internacionales de los cuales Guatemala haya ratificado. Aquí están todos los que pertenecen y deben regirse por esta Ley de Contrataciones del Estado. Las licitaciones públicas y privadas, estas están reguladas en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las licitaciones públicas en una municipalidad se hacen cuando se van a licitar obras que su monto sea de 900,000. Por ejemplo, si va a haber un pavimento y el presupuesto es de que se va a gastar 901,000, o sea, se pasa de entonces se tiene que licitar. Si dice 900,050 o 1,000,000, entonces se licita. Si el monto es menos de 900,000, hay cotización. Entonces, para hacer una licitación de una obra, hay bases, hay trámites que se tienen que hacer a través, por ejemplo, de publicar las bases en Guatecompras. Ahí están todas las bases, lineamientos que tienen que seguir, inclusive todo el presupuesto, si es de un pavimento, cuánto se va a gastar de cemento, cuánto de bordillo, todo lo que vaya a utilizar en realizar en la pavimentación. Igual que se fuera a hacer, por ejemplo, el edificio de la universidad, es un
proyecto de licitación, porque pasó más de 1 millón, entonces ahí se tenían que poner el hierro, cemento, todo lo que iban a utilizar y lo suben en las bases de licitación. Hay bases y las cuales están contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado. Se sube a Guatecompras, entonces se tiene a 3 oferentes, los cuales en Guatecompras se les estipula 1 hora en la que tienen que llegar y presentar sus plicas, con explicas sobres cerrados con todas las bases contenidas ahí. Y por ejemplo, nosotros, la ley dice que tienen que ser los miembros de licitación 5 titulares y 5 suplentes, que tienen que formar parte de la municipalidad, los cuales tienen que estar en el renglón 011 o bien 22 o 021. Y son 5 miembros de confianza que se encargan de averiguar que toda la papelería esté en regla, que cumplan con las bases, y asimismo esta junta de licitación integrada por 5 miembros son los que deciden cuál es la oferta que se adecua para que se dé y se haga dicho proyecto. Entonces se aprueba la oferta, se sube la adjudicación a Guatecompras, luego se hace la aprobación por el consejo y el alcalde y se vuelve a subir a Guatecompras y después ya se da la aceptación. Entonces ya viene la empresa, se le adjudicó el proyecto y empieza a trabajar iniciando con un 20% del anticipo para que inicie a hacer el procedimiento. Pero todo esto es cuando la obra que se vaya a hacer pase más de 900,000 su monto asignado. La licitación desde el punto de vista del derecho administrativo se considera como un procedimiento administrativo por el cual la administración pública elige como contratante a la persona física o jurídica que le ofrece las condiciones más convenientes para el Estado. La licitación pública, en palabras de Serrano, constituye el medio más idóneo para la contratación administrativa y se fundamenta en el doble propósito de lograr las mejores condiciones técnicas, económicas para la administración pública. La licitación es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración condiciones más ventajosas. Consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a las bases preparadas, pliego de condiciones, formule propuestas de las cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa adjudicación, con lo que el contrato queda perfeccionado y todo el procedimiento se inspira para alcanzar la finalidad buscada en estos 2 principios: igualdad de todos los licitantes ante la administración y cumpliendo estricto de las cláusulas del pliego de condiciones. Ojo. Pregunta cajonera en un examen de la fase pública: es un procedimiento para licitación. Yo no se los puedo dar aquí porque es mucho los pasos y solo en una clase los tendríamos que analizar cuáles son los procedimientos para adjudicar una licitación o para hacer una licitación. Entonces, les dejo esta tarea, estudiar la ley de contrataciones del Estado, especialmente los pasos para licitación. La subasta pública, ustedes siento yo que la explicaron bien. Igual que la subasta y remate, la venta y la permuta. Pero bueno, subasta pública es un procedimiento para la venta de un bien a través del cual se pretende determinar el comprador y el precio, según el sistema de competencia entre varios posibles compradores, adjudicándole el bien al que mayor precio ofrezca. Además, la subasta pública se diferencia de otro tipo de subasta por el hecho de que cualquier persona puede pujar por la compra del bien. El término subasta pública a menudo se relaciona también con la subasta judicial, que se lleva a cabo con forma obligada para la venta de uno o más bienes de un deudor que ha sido embargado para el pago de sus acreedores. Entonces hay subasta pública que cualquier, por ejemplo, el Estado
saca un bien inmueble que quiera vender, lo subasta. Y aparte es la subasta pública judicial, que hubo un acreedor, un deudor que no le pagó a un acreedor. Entonces este viene y como tenía en garantía, recoge un bien inmueble, lo subasta, lo pone a la venta y como dijera algo, no va a rescatar toda la cantidad de dinero que tal vez le podían haber adeudado, pero sí una parte a través de este bien inmueble que va a subastar. Las subastas públicas pueden ser obligadas o voluntarias. Son voluntarias las subastas en las cuales el sujeto decide libremente vender un bien y decide que la forma de maximizar el precio de venta es someterlo al procedimiento de subasta pública. Este procedimiento es utilizado de forma habitual, por ejemplo, en las ventas de obras de arte. Son obligadas las subastas de bienes embargados a un deudor. En este caso, la ley suele elegir el procedimiento de subasta pública para dar una mayor transparencia a la venta y permitir que el predio a percibir por el deudor a cambio del bien sea lo más alto posible. En el caso de una subasta pública por deuda, el precio de venta de los bienes se destina al pago a los acreedores y en el caso que hubiere remate, este queda en propiedad del deudor. Suele ser necesario también en sus procedimientos el cumplimiento de una serie de formalidades impuestas por la ley para la más transparencia en la subasta y evitar que el resultado de la misma pueda ser manipulado. Son requisitos típicos en este caso la publicidad de la subasta y el cumplimiento de unos plazos. Remate de los bienes. Se entiende como remate al conjunto de actuaciones realizadas por la autoridad fiscal para proceder a la venta en subasta pública de los bienes que fueron embargados mediante el procedimiento administrativo de ejecución. El remate se lleva a cabo en una diligencia llamada subasta o almoneda, que es el conjunto de actos procesales que a realizar el tribunal o autoridad laboral para vender públicamente los bienes embargados al mejor postor. ¿Cuál es la diferencia entre subasta y remate? Remate, adjudicación de los bienes al mejor postor. Subasta, acto que se ofrecen cosas o derechos a quienes mejores condiciones ofrecen por ellos. Venta, permuta y arrendamiento de bienes del municipio. La venta, permuta y arrendamiento de bienes del municipio está sujeto a las disposiciones que la Ley de Contrataciones del Estado y demás leyes fiscales establecen para los bienes del Estado, entendiéndose que las atribuciones que el mismo corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas serán aplicables al Consejo Municipal. O sea que si la municipalidad quisiera vender, permutar un arrendamiento bien inmueble, se tiene que sujetar a las leyes de contrataciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas y además ellos también tienen que, el Consejo Municipal tiene que emitir un acuerdo con motivos específicos cómo se dará la venta, la permuta y la subasta o el remate de un bien inmueble. La resolución que disponga la venta, permuta, arrendamiento inscribible o apruebe el remate de bienes del municipio serán emitidas con el voto favorable de las 2/3 partes del total de los miembros que integran el Consejo Municipal, salvo que se trate de bienes y servicios producidos por la municipalidad, sus unidades de servicio y sus empresas, en cuyo supuesto se aplicará lo que disponen las normas sobre la libertad de comercio. Enajenación por subasta pública. En esta modalidad los oferentes pueden presentar sus ofertas mediante mecanismos por cuyo medio los bienes a enajenarse se adjudican a la mejor postura o oferta de adquisición. Artículo 89 de la Ley de Contrataciones del Estado. Permuto. El artículo 1852 del Código Civil establece que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transfiere la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe a cambio. Cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de la compraventa en los que fueren aplicables. Asimismo, se ha establecido que en el cambio o permuta de bienes raíces pertenecientes a la nación se observan las reglas contenidas en dicha ley, previa declaratoria del Poder Ejecutivo de haber
lugar al cambio atendía la necesidad y beneficio de la adquisición que se trata. En Guatemala y en la mayoría de países alrededor del mundo, una de las razones tradicionales para explicar la propiedad y operación de infraestructura por parte del sector público es la de alta inversión del capital necesario. Sin embargo, en este argumento ha venido cediendo ante la tasa de retorno relativamente alta sobre las inversiones del capital en dicho sector. Lo cierto es que los gobiernos están menos dispuestos y menos preparados para seguir asumiendo estas responsabilidades. Bueno, entonces finalizamos ahí la clase, jóvenes. No sé si el lunes van a haber clases. De todos modos, si no hay clases, yo tengo que subir el material porque es la última unidad de estructura y funciones de la administración pública. Nos quedan 2 clases, la del lunes y la del jueves y el examen final. Pero yo les comunico, como el domingo es 1 de mayo, no sé si van a correr el asueto para el lunes. De todos modos, yo les comunico en el grupo. Entonces, feliz noche y nos miramos primero Dios el lunes y si no, hasta el jueves. Está bien, licenciada, gracias. Feliz noche. Feliz noche.